Gonzalo, mi socio Hugo. Nosotros somos parte de TAG Studio. Hace un par de años también hicimos el equipo peregrino. Y el año más o menos 2013 o 14 armamos un taller de presupuestos de diseño. Lo armamos en el sentido de que hacia el 2009, cuando estábamos en segundo año nosotros, aquí, empezamos a tener clientes, ¿no? Como freelance, como cualquiera de nosotros. Ya hacia el cuarto año ya teníamos unos 3 años de experiencia haciendo esto y creíamos que teníamos la información suficiente para compartirla con la demás gente que también estaba como nosotros intentando hacer algo, ¿no? Entonces armamos el taller de presupuestos, lo dimos una vez, salió todo muy bien, lo dimos unas 4 o 5 veces, salió todo muy bien, hasta que como a la sexta vez nos fue súper mal y el taller de presupuestos se vino abajo, ¿no? Y ahí fue que nos dimos cuenta de que como todo nos faltaba mucho por aprender. Luego replanteamos por completo el taller de presupuestos que es pero ya hacia el 2015, que fue la última vez que lo dimos, lo dejamos de dar porque sentíamos de que si bien habíamos aprendido muchas cosas, todavía nos faltaba aprender mucho más y ya fue también más o menos en ese año que empezamos a hacer el peregrino. Entonces, sí les quiero comentar un poco de lo que hablábamos en ese entonces, pero más también les quiero comentar sobre cómo ha ido evolucionando esto de trabajar en diseño aquí y de trabajar en diseño intentando hacer algo distinto, ¿no? Intentando hacer algo propio también, porque digamos que probablemente muchos de ustedes salgan de la universidad y empiecen a trabajar para alguien, lo cual está bastante bien, pero probablemente algunos de ustedes tengan ese bichito de querer hacer algo propio, ¿no? Entonces es un camino también bastante bueno, pero es un camino que implica muchos desafíos y muchos retos. Entonces, está muy dirigido a lo que son estudiantes. No sé si algunos de ustedes ya tienen algún frilo que hacen o que les han pedido hasta la actualidad. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Algo? ¿Uno que otro? Están en quinto, ¿cierto? Sí, sí. Quinto, por ahí. Y tienen como 22 años, 23, por ahí, 18. Esto lo pasa. Ese es nuestro presupuesto, ¿sí? Ese es el formato del presupuesto. Tiene una parte de identidad corporativa, es decir, es una hoja membretada y tiene unas partes bien específicas que luego se las mostramos. No hay más ciencia acá, es un documento que tú lo puedes armar de la forma que quieras. Hay miles de formatos en internet y si no consigues nada en internet, puedes hacerte pasar por un cliente, le escribes a una agencia, le pides un presupuesto y voilà, tienes un presupuesto. Es más, si quieren luego le mostramos el nuestro y lo copian tal cual. Ese no es el problema, esto es bien fácil de conseguir. El problema es cómo llenas esto con información para que se sienta creíble y la persona a la cual se lo entregas, que es un potencial cliente, te acepte, ¿no? Ese es lo más difícil. Y como les decía, como en algún momento tuvimos problemas con este taller de presupuestos con gente que nos decía, sí, pero todo lo que tú nos dices está en internet. Probablemente todo lo que nosotros le digamos sí está en internet. Pero hay algo que no está en internet. Mira, hay como estas calculadoras en las cuales tú lo metes como fórmula mágica, qué es lo que vas a hacer y te bota un precio, ¿no? Por decir, si tu cliente ya tiene una compañía, el nombre de su compañía, si quiere que tú le hagas todo, pero él tiene el boceto, y va a cambiar el precio. Y es mágico, ¿no? O sea, ya tienes el precio, entonces simplemente se lo das al cliente. Pero imaginemos que tú eres un estudiante y tú dices, bueno, yo podría cobrar $300 por un logo, sí o no, o sea, ¿me siento preparado o no me siento preparado? Yo recuerdo que en uno de los primeros trabajos que tuvimos, le preguntamos a un profesor cuánto cobramos por ese trabajo que era un logotipo. Y el profesor cobra $300. ¿Qué? No puede ser, es demasiado dinero. O sea, no nos atrevíamos a siquiera mencionar que sea en dólares. Y segundo, $300 es demasiado dinero como para decírselo a alguien, ¿no? Entonces finalmente terminamos cobrando como 300 o 400 soles y nos lo pagaron, lo cual fue más alucinante.
Y sentíamos que los habíamos estafado porque lo hicimos como que en 15 minutos, creo, el logo y lo probaron, ¿no? Entonces, así como esta hay otros. ¿Y cuánto vale mi hora por cobrar? ¿No? Entonces tú pones ahí, si yo, no sé, trabajo 8 horas a la semana, ¿no? Y quiero un sueldo de 2.000 soles, y también quiero unos 15 días de vacaciones al año, ¿no? Y tienes todo y te va a dar un monto de cuánto deberías cobrar. Estas cosas funcionan y probablemente te sirvan de referencia. Ese no es el problema, ¿sí? El tema es un tema de mucho trabajo y evolución de tu propio trabajo. Mientras vayas entendiendo cuál de toda la amplia gama de diseño es en lo cual eres bueno, va a ser mucho más fácil de que empieces a saber cómo cobrar o qué cobrar, ¿no? Y estos fueron algo de las cosas que nos hemos ido entendiendo a través del tiempo. En principio, sentido común, teníamos bien poquito, ahora tenemos un poquito más, pero más teníamos un montón de inconsciencia, ¿sí? Conocer nuestro negocio, ya llevamos 7 años haciendo esto y digamos que en el último año recién lo hemos entendido, ¿sí? Tomar riesgos, al ser muy inconscientes, los tomamos constantemente y eso de alguna forma nos ha ayudado a seguir tomando riesgos y de alguna forma ir creciendo, ¿sí? Talento, digamos que algo de talento tenemos, y las cosas que no sabíamos lo hemos complementado formando un equipo. Somos ahora 6 en el equipo, empezamos 2, somos 4 socios, ¿sí? Disciplina, no hay un orden específico de la disciplina en el sentido de que un horario específico o una forma específica, pero sí por un tema de mucho trabajo y seguir un proceso adecuado. Y el tema de la pasión creo que sí, siempre lo hemos tenido, siempre hemos querido hacer lo que estamos haciendo, que es seguir nuestro propio camino. Y ya va bastante tiempo que lo venimos haciendo, ¿sí? Esto de aquí sí es muy importante, en el sentido de que tú vas a hacer un presupuesto de lo que sea, probablemente alguno de estos trabajos los puedas hacer solo, pero probablemente mientras vayan creciendo estos trabajos que te pidan, o mientras vayan creciendo en la complejidad, es decir, ya no será algo solamente digital, sino de repente algo de packaging, impresión, producto, video, filmación, lo que sea que tenga que ver con el diseño, va a empezar a complejizarse y vas a empezar a necesitar otras personas más. Entonces es bien importante que al principio empieces a hacerte de muchos amigos, sean virtuales o sean personas reales, que puedan complementar tu trabajo. Y segundo, que puedas empezar a conocer cómo se hacen las cosas en realidad y quiénes las hacen mejor, y con eso empezar a trabajar. Así en el caso de imprenta, que ya somos muy poco de imprenta, pero en un principio pasamos por muchas imprentas, ¿no? Desde las del centro de Lima hasta otras un poco más grandes y caras. Y nuestra idea al inicio era encontrar la más barata para que nuestro margen sea más alto, pero eso nos generó muchos problemas y finalmente mucha pérdida de dinero. Entonces sí, vendíamos, no sé, 100 catálogos, cada uno a 10 soles y nosotros nos costaba 3. Por los errores y por todo lo más nos terminaba saliendo como 7 soles porque teníamos que volver a imprimir. Y solamente era más estrés y quedábamos peor con nuestros clientes. Entonces sí es importante de que vayan conociendo con quién hacerlo, para que sepan luego en su presupuesto saber de que los imprevistos no van a ser muy altos y que todo lo que ponen ahí va a ser específicamente algo, ¿no? Entonces básicamente funciona así. Cada uno de los precios que ustedes tengan en principio debería tener este orden, ¿no? Hay todos tus costos fijos, es decir, todo lo que te cuesta vivir durante el mes, más lo que quieres que te quede como plata, y ese es el precio de venta de algo. Sí, pero no me cuesta vivir porque vivo con mis papás, ¿sí? Me dan comida, me dan celular, vengo a la universidad. Sí, pero probablemente en algún momento, cuando cumplas 30 años, quieras salir de tu casa, o antes, esperemos, ¿no? Y ahí sí te va a empezar a costar vivir, ¿no? Vas a tener que buscar cómo movilizarte, cómo comer, cómo llamar, cómo usar internet.
y te vas a tener que ver presentable entre tus clientes. Entonces tus costos fijos empiezan a aumentar poco a poco, ¿no? Entonces lo que antes cobraba de repente 50 o 100 soles por cualquier cosa, como nos pasaba a nosotros, ¿no? Diseño polo, 50 soles, logotipo, 50 soles, afiche, 50 soles, brochure, 50 soles, póster, 50 soles, todo costaba 50 soles, ¿no? Lo chévere era que esos 50 soles iban para nosotros, para comer, tomar, salir, lo que sea, ¿sí? Pero eventualmente creces, eventualmente te das cuenta que esos 50 soles no te ayudan en nada, entonces te vas dando cuenta que las cosas se van haciendo más complejas, ¿sí? Entonces, para poner el precio de lo que quieras, y no es que haya un monto fijo de cuánto debería cobrar un diseñador, es decir, tú puedes pedir 10.000 soles por un logotipo, y puedes pedirlo, pero si te lo pagan es otra cosa, ¿no? Ahora, también tienes que entender de que los logotipos que cuestan 10.000 soles, los logotipos que cuestan 10.000 soles se entregan muy distinto a los logotipos que cuestan 100 soles. Y la única forma que va a diferenciar eso es cuánto quieres ganar contra cuánto puedes ganar realmente con tu experiencia. ¿Sí? Y ahí está completamente la diferencia. Lo que tienes que entender es que puede que empieces cobrando muy poco y poco a poco vayas aprendiendo, y esto de cuánto pueda ganar va a empezar a crecer por sí solo. ¿Sí? Entonces, todos estos factores que se evalúan los clientes, evalúan cuál es tu experiencia, evalúan la competencia también. Es decir, si yo estoy contratando a un alumno o a un freelance o a alguien o a una agencia, va a compararlo con otros de la misma categoría y va a decir, si tú eres un alumno y tú eres un alumno, ¿por qué tú me cobras 100 y tú me cobras 200? ¿Sí? También otra cosa que afecta al precio es el tipo de cliente que tienes al frente, ¿no? Hay clientes que tienen proyectos muy interesantes pero tienen poco presupuesto, o clientes que tienen mucho presupuesto pero el trabajo es nada interesante o poco creativo, ¿sí? También afecta la coyuntura, ¿no? Hace unos pocos años hubo una crisis bastante fuerte, hace unos pocos meses hubo una crisis debido al tema del agua, y cuando hay crisis lo primero que se ve afectado es el diseño, porque es algo accesorio, ¿no? Es el diseño para vivir, necesitas comida y vivienda para vivir. Entonces, cuando empiezan a haber problemas, ten por seguro que menos gente te va a contratar o te va a contratar por menos dinero. Pero cuando todo esté súper bien, como si viviésemos en Dubái, ¿no? Te van a pagar un montón de plata por lo que haces, porque vas a poder ser mucho más especializado. Y lo otro es un tema de elasticidad de demanda, que es una cosa así como que, ¿cuál es este rango con el cual puedo jugar? ¿No? Si puedo correr entre 500 y 600 y no me dan ningún problema por ahí, esa va a ser la elasticidad de la demanda, ¿sí? Entonces, así como todo en la vida, hay un tema de curva de crecimiento, de madurez, una curva de experiencia, ¿no? En la cual vas a iniciarte como diseñador, vas a crecer como diseñador, vas a llegar a un punto de madurez y ahí probablemente pases de moda, ¿no? El largo de esto va a depender de tanto seas innovador en tu trabajo, ¿sí? Si probablemente todos los años haces exactamente lo mismo, tu crecimiento va a ser probablemente muy rápido, tu etapa de madurez va a durar poco tiempo y luego caigas en el olvido. Pero si siempre innovas en lo que haces, esa etapa de madurez va a durar mucho tiempo y siempre te van a buscar. No sé si han visto, ¿cómo se llama el documental? Abstract. Estos diseñadores súper viejos, así, pero que se mantienen, tienen unas cosas tan alucinantes que cualquiera de nosotros enviaría hacer ya.
ellos innovaron siempre y su etapa de madurez como diseñadores es muy larga. Además, yo no lo pude terminar de ver porque dije, no lo voy a hacer, qué buenísimo. O sea, no voy a llegar a ese nivel, no. Porque todos pasamos por eso, ¿sí? Una etapa de no diseño en el cual simplemente copiamos cosas y las armamos y ya está, a alguien le pareció bonito y genial, ¿no? Después pasamos por una etapa de diseño como estilo, es decir, metemos muchos efectos, muchas cosas de tendencia, ¿no? Se pusieron de moda estos logotipos medio hipster, entonces no hay nada nuevo ahí, ¿no? Simplemente se ve bonito también. Y hay un tema de diseño como proceso en el cual hay una investigación, en el cual hay un análisis adecuado y por último hay este nivel interesantísimo que es ¿cuál es tu propuesta en diseño? Cuando puedes llegar a tener una propuesta propia en diseño, básicamente el tema del presupuesto empieza a ser secundario y empieza a ser ¿cuánto quiero cobrar? Ya, págame eso. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿La diferencia, por favor? Y básicamente estos otros es ¿cuánto me pueden pagar? Y probablemente lo termines aceptando, ¿sí? O pueden negociar un poquito más. Pero cuando llegas aquí, vas a empezar a tener una lista de gente esperando trabajar contigo. Y todo esto que les estoy hablando de cómo estructurar un presupuesto no va a tener ningún sentido porque vas a poder cobrar lo que tú quieras, ¿sí? Pero pasa así, ¿no? Puedes cobrar más o menos mientras estés más o menos especializado. Cuando estás menos especializado y cobras menos, tanto tú lo vas a pasar mal como el cliente la va a pasar mal, ¿no? Como si fueses a Wilson, ¿sí? Si estás más especializado y sigues cobrando poco, es probablemente porque todavía no te sientes seguro sobre lo que haces. Y eso va a generar mucha incomodidad a tus colegas diseñadores de que estás depreciando el mercado, ¿sí? Si cobras mucho pero no estás especializado, básicamente estás estafando a mucha gente, ¿sí? Y los clientes se van a ir descontentos con lo que es un diseñador en general. Y ellos dicen, sabes que los diseñadores cobran un montón de plata y no saben hacer lo que hacen. Entonces también terminas afectándonos a todos, ¿no? Pero si estás muy especializado y empiezas a cobrar adecuadamente por tu trabajo, tanto tú como diseñador como tus clientes se van a ir con algo bueno entre manos, ¿sí? Y hay distintos tipos de clientes, ¿no? Como les decía, si es que este proyecto o este cliente es importante para mí, me va a dar notoriedad. Si es que... Y eso es algo que no lo entiendes hasta muy tarde quizás, ¿no? Hay clientes que les importa el diseño y está bien. Y hay clientes que básicamente no les importa el diseño y también está bien. Pero no todos necesitamos diseño para vivir. Entonces, los que les importa el diseño y te quieran pagar, genial. Y los que no les importa el diseño y también te quieran pagar porque necesitan una figura así que la gente le dice logo, ya necesito eso. Si quieren pagar lo que tú quieras cobrar, está bien, no todos tienen por qué entenderlo. No sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, tú decides últimamente con quién deseas trabajar y si es que ese trabajo va a aportar a tu carrera profesional o va a aportar a tu bolsillo también. Y el alcance del proyecto es bien chévere, que hay proyectos en verdad que van a tener un alcance local, distrital, de universidad, pero hay proyectos que van a tener un alcance nacional o mundial. Y eso es muy interesante. Muchos de ellos son gratuitos, muchos de ellos son pagados y muy bien pagados. Entonces te vas a encontrar con todas estas variantes que hacen cada vez más complicado decir cómo cobro, cuánto cobro, o si cobro o no cobro. Pero son cosas reales. Por eso les digo, no hay una fórmula fija ni exacta a la hora de poner un precio a algo. Esto es lo que se hablaba de la elasticidad. Puedes tener un rango de precios para cada tipo de trabajo y dependiendo a quién se lo digas, te lo van a
decir no si es que es muy bajo o no si es que es muy alto, ¿no? Y en ese rango es que tú te vas a ir manejando y poco a poco, mientras vayas teniendo esa experiencia, vas a ir ajustando este rango más adecuado. ¿Sí? Y esto es bien importante. Cuando tengas una mala sensación sobre un proyecto o un cliente, aprende a decir que no, te va a ahorrar un montón de problemas. Es muy posible, si es que ya no les ha pasado, que sus clientes se lleven sus archivos sin pagarles, les pague la mitad y con el JPG alguien más se los piratee, les acepten un presupuesto y nunca más lo vuelvan a ver. Puede ser también del lado chévere en el cual te pagan y nunca hiciste el trabajo y nunca más volviste a saber de ellos. Puede ser también que te hablen de un proyecto sumamente grande para bajarte el precio y finalmente es cualquier cosa del proyecto. Entonces, cuando empiezas a tener esta sensación de que hay algo que no está correcto, les sugiero que no acepten las cosas. Cuando encuentren estas personas que les hablan mucho y los intentan convencer de algo, de que sí, yo te voy a conseguir más clientes y conmigo vas a tener más proyectos y que eso es solamente el inicio, ya, eso nunca sucede. Nadie lo va a hacer famoso más que ustedes mismos y nadie les va a conseguir más dinero, más trabajo más que ustedes mismos. Así que tranquilos ahí, o sea, nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces porque decidimos hacer las cosas a nuestro modo, y probablemente nos seguimos equivocando ahora, pero cada vez menos porque pudimos aprender a hacer esto, ¿no? Entonces, esto es lo que más tienes que entender si es que quieres aprender a poner un precio. Lo que nosotros vendemos es intangible, no lo puedes tocar. Entonces, lo que más vale de tu trabajo es tu tiempo. No puedes tener más horas en un día, entonces no puedes atender más personas en un solo día. Si le doy mi tiempo a él, no se lo puedo dar también a ti. Entonces, tienes que entender eso. Solamente tienes una cantidad exacta de tiempo y de trabajo. Tu reputación es absolutamente todo. Así como para cuando hacen marcas, el concepto lo es todo y la experiencia de la marca lo es todo. En el caso de ustedes como diseñadores, lo va a hacer todo. Y mientras mejor sea su reputación, van a poder empezar a decidir mucho mejor sobre lo que quieren hacer con su vida como diseñadores. Hagan una especie de boceto de menú de su trabajo, ¿no? Por logotipo por tanto, por afiche por tanto, por ilustración por tanto, por brochure por tanto, por web por tanto. Pero es una cosa para ustedes, simplemente para que tengan un orden y una referencia sobre qué ofrecer y cómo cobrar, ¿sí? Y cuando tengan más trabajo, no se sientan regocijados de que son lo máximo, sino empiecen a buscar más. Generalmente los proyectos de diseño toman un tiempo en aceptarse, ¿no? Entonces, para que no pasen huecos, simplemente. Probablemente cuando empiezas a tener una cola de espera de mucha gente queriendo trabajar contigo, va a ser un buen momento de subir tus tarifas, ¿sí? Esta regla, que nos fue muy costosa para nosotros aprender, es guarden un porcentaje siempre, para lo que sea para imprevistos, sea para comprar más equipos, sea para poder darse un gusto o lo que sea, pero guárdenlo, ¿sí? Y definitivamente, mientras vayas escalando en el mundo de diseño, en todos los niveles vas a pagar tu derecho a piso. Nos pasó cuando éramos freelance, nos pasó cuando éramos un equipo, nos pasó cuando éramos un estudio, nos pasó cuando éramos un estudio un poquito más grande, ¿no? Que simplemente hay gente que estuvo antes que tú y hay gente que va a tener más experiencia que tú y los clientes huelen tu inexperiencia y se aprovechan de eso. Así que tranquilo, no vas a ser parte del proceso, ¿no? La cosa es que te pase una sola vez nada más.
Y definitivamente no son infalibles. Se van a equivocar muchas veces hasta hacerlo bien. Pero lo rico de esto es que aprendan de esas equivocaciones y puedan empezar a hacer las cosas mejores. Y no hablo solamente a la hora de poner precios, sino también a la hora de diseñar y entregar sus diseños. Nos pasó a nosotros que vendíamos web sin saber cómo hacer web. Y nos llegó una propuesta de web bastante grande para lo que nosotros hacíamos en el momento. Dijimos, ya, genial, lo hacemos. Y le cotizamos mal, muy mal. Cotizamos la mitad del precio. Es decir, si teníamos que cobrar, no sé, 2.000, cobramos 1.000. Y si teníamos que decirle 2 meses, le dijimos 1 mes. Y era gigante. O sea, felizmente no perdimos dinero, pero no ganamos nada de plata y trabajamos un montón de horas y tuvimos que contratar gente porque era demasiado mal. Lo bueno fue que a partir de esa vez ya aprendimos a hacer webs y aprendimos a cotizar una web. ¿Sí? Entonces, es esto. Y esto es como un poco más ya cómo se hace este presupuesto. En principio, pregunta si no sabes. ¿Cuánto cobras tú por un logo? 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 Y ahí recién empiezas a ver, investigar. Si lo que hay que hacer dentro del desarrollo de ese trabajo vale ese dinero. Analizas todas las partes del proceso y luego tomas esta decisión. Este es mi precio. Esta vez no me salió bien, a la siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Y es básicamente eso, como un proceso de diseño. Así se establece un desarrollo de precio. Esas son las etapas en las cuales uno desarrolla un logotipo. Primero establece los parámetros del diseño. Te sientas con el cliente a decir, bueno, el concepto de la marca es este, queremos que vaya con ese estilo, por allí, por allá, por acá, ¿no? Y esa es la primera etapa. Después hay la conceptualización de la imagen corporativa. Ese concepto que tiene este cliente lo establece como un concepto de desarrollo de diseño. Proceso de análisis e investigación, toda la búsqueda de referentes, todo el análisis de la marca también, ¿sí? Y recién ahí empiezas con las propuestas de diseño. Tú no te sientas de frente a diseñar y si lo haces no deberías hacerlo. La inspiración no viene así porque te sientes a tomar o fumar cualquier cosa. La inspiración viene de mucha investigación. Y una vez que investigues mucho, recién vas a poder hacer las cosas adecuadamente, ¿sí? Luego hay un tema de correcciones que generalmente toma demasiado tiempo porque dependiendo de con quién trabajas, le pregunta a sus socios y sus socios le preguntan a sus trabajadores y a la secretaria y a su mamá y a su papá y al final todo el mundo corrige tu diseño, ¿sí? Entonces tienes que tomar en cuenta que la etapa de correcciones, es decir, la parte en la cual se demora el cliente en corregirte o responderte, son horas que deberías contabilizar. Y ahí empieza a valer todo. Porque si dices, no, yo me demoro 3 días en hacer el diseño. Y probablemente cobres por esos 3 días nada más. Pero el cliente si se demora 2 semanas en responderte, ya es como 4 veces ese tiempo. Y es tiempo que tú le estás dedicando a él, a esperarlo y a corregirlo. ¿Sí? Finalmente, entregas los archivos, lo cual es muy importante que los entregues empaquetados. Y todo eso tiene una cantidad de horas. Y tiene también su columna de días porque, en el caso de nosotros, no nos dedicamos 8 horas diarias a un cliente. Nos dedicamos máximo 4. Estas 4 para un cliente, estas 4 para otro cliente, y ahí si no pasa el siguiente día. ¿Sí? Entonces, tengo 64 horas, pero tengo 17 días. ¿Y ahí cuánto cuesta mi hora? Depende mucho de todo lo anterior, ¿no? Puedes cobrar. ¿Cuánto cobras por logotipo? ¿Has hecho logotipo? ¿Logotipo? ¿Has hecho logotipo? ¿Qué se han hecho? Flyer, brochure, póster, ilustración. ¿Sí?
¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Cuál? El logotipo. ¿Has hecho logotipo? ¿Cuánto has cobrado por tu logotipo? 150 soles. 150 soles. Ya. Imaginemos que siguiéramos este formato, ¿sí? Son 150 soles entre 64 horas. Cobrarías 2 soles 35 por hora. ¿Qué puedes comprar con 2 soles 35? Básicamente nada, ¿sí? Pero si te lo dijeran al revés, si te dijeran, ya, te voy a pagar 2 soles 35 por hora, definitivamente vas a decir, no. O sea, mi tiempo, mi trabajo vale muchísimo más. Digamos que quisiéramos cobrar 10 soles por hora, ¿sí? Por 64 son 640 soles. ¿Por qué cobraste 150? ¿Era tu primer trabajo, sí o no? Era una amiga también. Era una amiga, ok. ¿Y si tuvieras que cobrar 640 soles por un logotipo? Sería algo más serio. Ok. ¿Alguno de ustedes ha hecho logotipo también? ¿Sí? ¿Cuánto cobras por ese logotipo? 170. 160 soles. Pero no era solo logotipo, sino también era con brochure. Ah, ya, peor todavía. Ok. Entonces, claro, tú dices, no, ¿sabes qué? 100, 200 soles, con eso me basta porque necesito comprar X cosas o lo que sea, ¿no? Pero cuando empiezas a pensar realmente en cuánto cuesta mi trabajo, que es lo que les intento transmitir, que es que empiecen a valorar el tiempo que ofrecen por su trabajo. Básicamente eso, ¿no? Entonces, si quisiera ganar 10 soles la hora, más o menos debería, entre comillas, cobrar 640 soles. Pero te dices, pucha, nunca he cobrado más de 500 soles por logotipo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y ahí empieza el gran cuestionamiento, ¿no? De ¿cómo hago para cobrar más? Que siempre es el problema. Y es lo que les digo, para cobrar más, empiecen cobrando poco. Como estrategia de mercado, de negocio, eso no es real. No puedes cobrar poco y luego cobrar más. Pero usted está en la posición más adecuada para probar todo lo que quiere con su trabajo. Para entender cómo funciona más o menos un mercado, ¿no? Entonces, ¿quieres llegar a cobrar 600 por logotipo? Ya, genial, cobra 50 y a ver cómo te va. Cobra 100, a ver cómo te va. 200, 300, 400, 500, 600. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de que sí, o sea, me siento más cómodo, tengo más experiencia, sé cómo entregarlo, sé cuánto tiempo realmente me demora, ¿no? Y es otra cosa que ustedes deben como que ir contabilizando, porque también muy poca gente sabe cuánto tiempo se demora en hacer un logotipo. Nosotros nos demoramos un mes en hacer identidad corporativa, ¿no? Que es solamente el logotipo, 3 piezas y la guía de uso, ¿no? Y es un mes, y somos 4, no somos 6, ¿no? Somos 6, sí. Entonces hay muchas horas, hombre, ahí metidas, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de acá abajo? ¿No? En verdad, si ustedes cobraran 10 soles la hora y quisieran cobrar 640 soles, está mal. ¿Por qué está mal? Uy, tendré que pintar la pared. Ya. Aquí, ya. Digamos que 640 soles es esto, ¿sí? Estamos hablando a 10 soles por hora. 640 soles es lo que te cuesta a ti trabajar. Solamente el uso de tu conocimiento. Pero aparte hay más cosas. Tú para poder trabajar necesitas utilizar cosas. O moverte, o llamar, o comer, o lo que sea. Y ese es un porcentaje adicional, que se llaman gastos operativos. Que alrededor del 15% es
un monto adecuado. Entonces 140, disculpen. Son 96 soles más. ¿Sí? ¿Qué pasa si por ahí te fallaron los tiempos, necesitas más gente, o algo te falló? Imprevistos, que son 15% más. Entonces son otros 96 soles. Y luego hay un tema de que, ya, esto es lo que me cuesta trabajar, pero quiero ganar algo. O sea, algo que me permita luego ir creciendo poco a poco. Y esas son estas utilidades que se hablan, ¿no? Lo cual puede variar entre un 15 y 50% dependiendo de lo que tú quieras. Entonces, 96 por 2 más 640 son 832. Hasta aquí. Más utilidades, que pongamos el 30%, son 249. Entonces estamos hablando de más 832, 1081. Sería un monto adecuado si es que quieres establecer un precio ordenado que te permita crecer, no un monto que lo utilizas para gastártelo simplemente, ¿sí? Y igual, cobrar 1081 es bastante dinero. Probablemente todavía no me siento preparado para cobrar eso. De nuevo, empezamos de poquitos y llegamos al monto que queremos. Ya, igual está mal, ¿sí? Porque nos movemos en un mercado donde hay competencia, donde hay un juego también de negociación. Entonces nosotros aprendimos que podemos tener dos niveles de negociación, en los cuales aumentamos en promedio 15 a 20% en cada etapa. Esto es una ilusión para tus clientes. A todos los clientes les gusta regatear. Y a todos los clientes les gusta pagar menos. Pero si tú ya sabes eso, puedes darles la ilusión de que van a ganar, de que te van a ganar. Entonces, si 1081, 15%, 1200, más otro 15%, 1500. Entonces ya tú le dices a tu cliente, ya, mira, ¿sabes qué? Por este trabajo me cobro 1500 soles. Uy, no puede haber mucho dinero. Ya, ¿sabes qué? Porque eres tú, te voy a hacer un descuento. 1200. Ya estás ganando, y no estás ganando poco, estás ganando para hacer tu trabajo tranquilo. Entonces, si te están pagando lo que tú quieres por hacer tu trabajo tranquilo, haz bien tu chamba, nada más. En el momento en el que dices, ya, ¿sabes qué? Así no vas a mandarlo, ahí te estás equivocando y ahí tu reputación se está yendo al tacho y no vas a poder seguir creciendo en hacer esto. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Tienen una pregunta? ¿No? ¿Cobrar 1500 soles por robo ahorita demasiado dinero? Pues sería chévere. Sería chévere. Miren, o sea, les voy a ser sinceros, o sea, nosotros nunca antes hemos dicho cuánto cobramos por esto, ¿no? Pero nosotros empezamos en 400 soles y era un montón de plata. Luego subimos 600, 800, 1000. Cuando llegamos a 1000, dijimos, bacán. Pero ya éramos una empresa, ¿no? Sí, ya éramos una empresa. Recién habíamos constituido nuestra empresa. Hasta que comparamos con el mercado y nos dimos cuenta que estábamos muy por debajo. Para el tamaño de empresa que éramos, el monto era 2000. Proponer a nuestros clientes que cobrábamos 2000 la hora era mucha la diferencia. Entonces subimos 1500, aguantó un poco, 2000, aguantó a las justas. Entonces tuvimos que tener un mejor portafolio, una mejor entrega de trabajos, una mejor reputación también, teníamos que ser más conocidos. Ahora estamos entre 3.000, 3.500 y 8.000. ¿Sí? Pero las cosas que entregamos y cómo las entregamos son muy distintas a lo que hacíamos antes. Antes era un JPG, un PDF, lo enviamos.
¿Sí? Entonces, tienes que entender qué es lo que haces, en qué eres bueno y cómo eres bueno, para poco a poco ir ganando lo que quieres ganar. Si no, no lo vas a poder hacer. ¿No? Porque si quieres ganar mejores clientes, tienes que entender que ese precio va a definir a quién le vendes. Si quieres tener mejores proyectos también. ¿Sí? Entonces, no te apresures al hacer un presupuesto. Si tienes una reunión o si tienes una llamada o un correo pidiéndote un precio, diles que lo vas a entregar en 2, 3, 4 días, lo que te demora hacerlo. Si te lo dicen, ya sabes que dan el precio y te lo piden por teléfono, no lo hagas, por favor. No te equivoques tan básicamente, ¿sí? No te olvides también que eres diseñador y vienes estudiando 4, 5, 6 años y diseña tu presupuesto, diseña tu logotipo, diseña tu portafolio. Confirma también que recibieron lo que has enviado. Pero también me envías y os rebotó, le llegó el spam, se lo envías a otra persona, también sucede, ¿no? La gente se llama muy parecida estos días. Hazle seguimiento también sin ser acosador, ¿no? Si no te respondieron un día o a la primera llamada, la segunda llamada, en 3, 4 días ya deja de llamarlo. O sea, probablemente no quieren saber de ti. ¿Sí? Y cumple con lo que prometes. El presupuesto es una promesa de tiempo y de dinero. Yo te puedo cotizar hoy y probablemente de acá a 2 semanas te confirmen. Y si en ese momento ya estoy ocupado, igual tienes que cumplirlo. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos así presupuestábamos. En un correo Yahoo, ¿no? Y aquí iban los precios. Este es el primer trabajo que nosotros hicimos cuando nosotros nos juntamos, y éramos solamente 2. Esto era segundo año para nosotros, que es 2010. O sea, hace exactamente 7 años fue nuestro primer trabajo. Y así era, ¿no? Luego fuimos intentando evolucionar un poco, ya nos llamábamos TAF, nos sacamos nuestro primer logotipo real, lo cual era muy chévere, y al mes de sacarlo nos escribió un TAF de España diciendo te copió mi logotipo. Dijimos, no nos hemos copiado, revisamos el logotipo y era igualito. Entonces nos empezamos a echar la culpa, ¿qué le echan logo? Nos tomó un año cambiar de logotipo porque nos gustaba un montón, en verdad, y sí lo habíamos hecho nosotros, hasta que llegamos a esta idea rara de logotipo, y ahora digamos que nos presentamos así, ¿no? Entonces, hay una evolución natural y eso es, o sea, eso toma tiempo y es comprensible. Pero tienes que entender que tienes que ir evolucionando y aprendiendo tus errores. ¿Sí? Entonces, el diseño es diseño. Se debe a clientes, no es arte. Así que olvídate de enamorarte de los proyectos y ese romanticismo que te piden los clientes. De, esto va a ser hermoso, sí. Sí, pues, pero van a venir más. Así que los precios son números fríos. Y eso cuesta un poco al inicio, pero tienes que acordarte de eso. Después, no te olvides de pedir adelanto. Por favor, si quieres que te estafen un poquito más inteligente, ¿sí? Pero pide por lo menos el 50% de tu trabajo, porque no solamente te asegura a ti que vas a hacer ese trabajo, sino le asegura al cliente que está separando de tu tiempo, ¿sí? Que todo esté por escrito, si es posible firmado, mucho mejor. Por escrito con correos es suficiente, ¿sí? Y sé excesivamente objetivo, a todos los mismos estándares. También sé flexible, es decir, no creas que eres como que una superestrella. Descuenta cuando tengas que descontar, entiende los proyectos cuando tengas que descontar. Y finalmente, si quieres hacer dinero, olvídate del dinero. Preocúpate en tu trabajo.
y en hacerlo cada vez mejor, ¿sí? Y olvídate de vender también. Cuando empieces a hacer muy bueno tu trabajo, te van a empezar a comprar y te van a empezar a buscar. Entonces, eso es todo el crear presupuestos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ha sido muy rápido. ¿No? ¿Les ha ayudado a que les hable de estas cosas? Sí. ¿Ah? Entonces, antes de hablarles de origen peregrino, porque nos encanta hablar de origen peregrino. Sí. Después. Todavía hay mucha información. Sí, antes de hablarles de origen peregrino, queremos mostrarle un poco la cotización, ¿sí? Este es nuestro formato de cotización. Nos acordamos que somos diseñadores, entonces la diseñamos bien ligero. Como les digo, hay muchos formatos. Este aún es bien formal y medio aburrido, ¿sí? Ahora hemos encontrado unos formatos de cotizaciones bien chéveres que se pueden hacer como ustedes quieran, con las partes que quieran, ilustrados y con un montón de colores. Pero ese es nuestro. Tiene una parte de antecedentes y requerimientos, ¿no? Donde le explicas a la persona que está leyendo por qué es que le estás enviando ese presupuesto. Está la propuesta en sí, el plan de trabajo, donde explicas un poco las etapas del trabajo y qué se va a hacer en cada etapa. Está el plazo total, los requerimientos que tú pides, las restricciones que tú pides, el precio y forma de pago y los documentos de servicio. O sea, no hay más. Es un formato bien básico, que probablemente pueda añadirse de más cosas, ¿no? Como, ¿qué pasa si el cliente no te responde un mes? ¿No? Ya, sabes que todo se desactiva y se tiene que empezar a hacer. Ahora, ¿cómo entregamos nosotros nuestro trabajo de diseño? Lo cual es importante, que son, de nuevo, cosas que no hemos mostrado antes. Cuando empiezas a entender qué estás haciendo y que el logotipo no es una sola figura, entiendes que estás haciendo un desarrollo de marca. Nos dimos con la sorpresa hace poco que fuimos a Eurodiomas de que alguien había hecho su trabajo sobre esta marca que nosotros diseñamos. Y estábamos súper emocionados. Porque esta marca para nosotros nos resulta mucho orgullo al ser en principio Pisco, al ser una marca que después de haber sido rediseñada y haber casi muerto en el mercado, ahorita está repuntando en ventas y es una cosa muy importante para nosotros. Entonces nosotros lo entregamos así. Primero hay un análisis de lo que es, ¿no? Este era el Pisco antes, funcionaba de una manera, tenía muchos errores, había un requerimiento específico de cambiar esto por algunas razones, ¿no? Entonces analizamos primero el mercado de piscos. De acuerdo a sus categorías, no solamente en precios, sino en características, y cada una de estas categorías tiene un funcionamiento completamente distinto. Y este pisco en específico se dirigía a esta gama, en ese rango de precios. Y es otra cosa que tú tienes que entender como diseñador. El segmento objetivo y el precio. Si quieres diseñar algo extremadamente elegante, pero cuesta esto, no encaja, simplemente. Todo tu conocimiento de diseñador de élite, regúlalo para el tipo de proyecto que estés haciendo, ¿sí? Porque si no, probablemente o te pases o te quedes corto, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros es que vemos tanto diseño todos los días que creemos que las personas regulares tienen el mismo conocimiento de entrenamiento visual, lo cual no lo tienen, ¿sí? Entonces, regula tu diseño hacia el segmento al cual estés dirigiéndote. Después hubo un análisis, esto es como que una variación propia del FODA, ¿sí? Hay debilidades y hay fortalezas y hay recursos. ¿Para qué sirven estos recursos? Para convertir estas debilidades en nuevas fortalezas, ¿sí? Eso es algo nuestro, ¿no? Entonces, hay un análisis de nuevo de una determinación del posicionamiento de esa categoría de gama baja. Este cuadrante funciona de esta forma, ¿no? Los piscos pueden ser de mayor calidad o de un precio bajo, o pueden ser más tradicionales o más flexibles. ¿Qué son los más flexibles? Los que no los toman puros o con pisco sal, sino que los que combinan con cualquier cosa, ¿sí? Entonces,
empezábamos a darnos cuenta de que había un hueco hacia este lado. Entonces esa determinación de la base conceptual de este pisco que empieza a afectar luego a lo que vayas a diseñar, empieza a estar así. Va a ser un pisco de calidad, con una relación precio-calidad adecuada, es decir, pagas lo que pagas, pero recibes un buen producto por ese precio. No es como que pagas poco y recibes algo peor, ¿sí? Es un pisco más flexible, es decir, un pisco más jorguero, digamos. Y es un pisco de un precio adecuado, ¿sí? Va también a un público objetivo muy distinto, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, millennials, trabajadores, estudiantes, algunos con hijos, algunos sin hijos, ¿no? Este en específico iba más a las periferias de Lima, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, pero es un tipo de personas que le gusta mucho divertirse, salir a feriar, probar distintos alcoholes también, ¿no? Whisky, ron, cerveza, pisco también, no es su único trago el pisco. Y entonces determinamos que este pisco con su fierro era el pisco jorguero de calidad. Ahorita hay un pisco que lo has adaptado a tu juego, pero no es muy bueno. Y hay otros piscos que son muy buenos, pero no son necesariamente para juego. Entonces este era como un equilibrio para eso. Y en base a eso se diseña un cambio completo de logotipo donde se equilibra tradicionalidad por la tipografía, pero modernidad con la paleta de color. ¿Sí? Y lo que va a hacer más rico tu diseño es si tiene niveles de información visual. ¿Qué es eso? Tipografía principal, tipografía secundaria, monograma y dos colores. Entonces, en algo bien sencillo tienes mucha información visual con la cual las personas se pueden entretener. Y eso va a empezar a hacer tus diseños mucho más interesantes, mientras tengan distintos niveles de información visual. ¿Sí? Nuevos diseños de etiqueta. Cada uno contando cosas distintas que ahorita se les explicamos. Entonces, si tú haces un trabajo como ya no vas a querer cobrar ni 50, ni 100 soles, ni 600, ni lo que sea, porque hay muchas horas de trabajo metidas aquí y mucho conocimiento metido también. Para poder llegar a hacer un análisis como necesitas entender cómo funcionan las cosas y eso toma tiempo. También entiendes de que esto no es un trabajo de una sola persona, sino de un equipo. ¿Sí? Porque los renders lo hace una persona, las ilustraciones lo hace otra persona, la tipografía, el análisis, son mucho trabajo metido. Y ahora, ¿cómo entregas este manual? Aquí nos enseña a hacer el manual de identidad corporativa de una forma, lo cual nosotros continuamos haciendo durante algún tiempo, hasta que encontramos nuestra propia forma. Y ese es nuestro manual corporativo, que más que manual es una guía, ¿sí? El manual es mucho más completo y complejo. Está el logotipo con sus versiones, ¿no? Explicado para qué es cada cosa, ¿sí? Esta construcción que ya la conocen ustedes también, ya me han hecho logotipo, ¿cierto? Y aunque créanlo o no, aunque parezca muy antiguo, las proporciones son extremadamente útiles y funcionales, porque mientras todo esté más ordenado y todo encaje con algo, el ojo humano lo va a aceptar mucho más fácil. Entonces, si pasa tu filtro visual, va a llegar a tu cabeza mucho más rápido, y si pasa por tu cabeza, va a llegar a tu lado emocional mucho más rápido. Entonces, ese diseño va a funcionar. Cuando está desordenado, se queda en el filtro visual, ¿sí? Entonces, acuérdense de utilizar esos márgenes. Probablemente, de nuevo, les enseñan márgenes, pero no les enseñan para qué sirven estos márgenes. Básicamente sirve para eso. Por eso la proporción áurea, esta es el Fibonacci, funciona extremadamente bien para diseño. Áreas de respeto sumamente importantes. Las variaciones de nuevo sobre fondos de colores, reducciones mínimas. La tipografía.
tipografía, colores corporativos, colores secundarios. Y aquí empieza a ver un poco lo que hicimos nosotros. Aquí no se nota muy bien. ¿Conocen quién es Pancho Fierro? ¿Sí? El acuarelista. ¿Ah? El acuarelista. El acuarelista. Genial. Como son diseñadores y han estudiado arte, lo saben. Porque otra vez me dicen, es el mexicano, ¿no? Pancho Villa. Sí. Utilizamos 4 ilustraciones de Pancho Fierro representativas de lo que queríamos hablar, ¿no? Entonces la historia de Pancho Fierro ahora se cuenta así, o sea, la de Pico. Este es un joven, tal cual cualquiera de ustedes, que se va a tonear. Y cuando va a tonear, lleva su botella de pico. ¿Sí? Llega a la fiesta, saca a bailar a la chica que le gusta, y baila muy elegantemente, ¿no? Con su pañuelo en la mano, distanciados, hasta que empiezan a perrear, ya con la botella en la mano. ¿Sí? Ahí ya no hay respeto, 90 grados. Y finalmente se regresan en el taxi haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, estábamos contando una historia a través de una marca, a través de nuestro diseño, para que sea mucho más interesante para los que lo consumen. Entonces, mientras más historias ustedes puedan contar con sus diseños, va a ser mucho más interesante y sus clientes les va a agradar mucho más lo que ustedes estén haciendo. ¿Sí? Entonces, el valor de lo que ustedes entregan va a ser mucho mejor y el precio que ustedes puedan cobrar por esto va a poder ir subiendo poco a poco. ¿Sí?